Hace 8 días iniciamos una serie. ¿Ustedes recuerdan sobre qué tema fue la nueva serie que iniciamos? Bueno, los que estuvieron, sobre las parábolas, ¿cierto? Las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Él enseñó a través de parábolas, ¿cierto? Muchas de sus enseñanzas las dio a través de parábolas. ¿Y qué es una parábola a todas estas? ¿Recuerdan? Una historia de la vida cotidiana que se usa para compararla con una verdad o con una enseñanza, ¿cierto? Y vimos la parábola de los dos cimientos, como dos hombres, uno que construyó su casa sobre la roca y otro que construyó su casa sobre la arena, ¿cierto? ¿Y qué sucedió después de que vino la tormenta a cada una de estas casas? Pues la que había sido construida sobre la roca se mantuvo y la que estaba sobre la arena cayó, ¿cierto? Y hoy quisiera invitarles para que miráramos en Mateo capítulo 13. Es uno de los capítulos que más contiene parábolas. Mateo capítulo 13, capítulo que está lleno de parábolas. Y miramos allí Mateo capítulo 13. Inicia con una parábola conocida como la parábola del sembrador. Y vamos a mirar desde el capítulo 13, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 9. Dice así, Mateo capítulo 13, verso 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. ¿Pueden imaginarse ustedes esa escena? Entonces sale el Señor de su casa, se sienta junto al mar y de repente mucha gente empieza a llegar y empiezan a rodearlo, que lo que él tiene que hacer es entrar en una barca, ¿cierto? Y después de entrar en esa barca, dice el versículo 3, y les habló muchas cosas. ¿Por qué? Por parábolas. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Versículo 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Versículo 7. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30. Por uno el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la parábola conocida como la parábola del sembrador, ¿no? Y seguramente el Señor usó esta parábola porque en el lugar donde estaba era común quizás la agricultura, ¿no?
era común ver agricultores, y por esto, para el Señor facilitar y ayudar a comprender su mensaje, usó algo que era conocido para las personas del medio. Pero las parábolas tienen algo especial, y es que aunque parecieran ser en un lenguaje o en algo conocido para las personas, también para otros resultaba ser algo bastante complicado y difícil de entender, porque simplemente no querían ni les interesaba seguir las enseñanzas de Jesús. Así que el Señor habla por parábolas con dos propósitos. Uno, para ayudar y facilitar a que aquellos que querían entender y querían aprender de Él lo hicieran, pero también para poder confundir y oscurecer un poco más a aquellos que definitivamente no querían creer en Él y no querían seguirlo a Él. Y esta parábola, luego en el versículo 18, el Señor Jesús mismo la explica. Miremos por favor el versículo 18. Pasémonos un poco hasta el versículo 18 para que podamos entonces nosotros, porque hasta ahí creo que estamos un poco perdidos, ¿no? Chévere la ilustración, la parábola, pero ¿cuál será su significado? ¿Qué querría enseñar nuestro Señor a través del uso de esta parábola? Miremos el verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿cierto? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que la oye y la entiende, y la palabra da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí el Señor Jesús nos ayuda a entender y nos aclara un poco mejor lo que Él quería enseñar a través de la parábola del sembrador. ¿Qué representa la semilla? ¿Qué representa la semilla? Como dice el verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces la semilla que el Señor menciona aquí dentro de la parábola representa la palabra de Dios, ¿cierto? Y el sembrador representa, en ese contexto representaba al Señor Jesús, y luego representa a todos aquellos que de alguna manera proclamamos también y enseñamos también la palabra de Dios, ¿cierto? Y luego de esto vemos que hay distintas clases de terreno, ¿cierto? Vemos que una parte de la semilla cayó junto al camino, otra parte cayó en pedregales, otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra. Entonces nos está mostrando la parábola 4 tipos
de terreno. 4 tipos de terreno. Entonces hay un sembrador, hay una semilla y hay 4 tipos de terreno donde esa semilla está cayendo. Y ya hemos podido entender, el sembrador es todo aquel que proclama y enseña la palabra de Dios. La semilla representa la palabra de Dios. Y el terreno o los diferentes clases de terreno representan distintas clases de personas y su actitud frente a la palabra de Dios. Los distintos tipos de terrenos representan distintos tipos de personas y su actitud frente a la palabra de Dios o a la hora de escuchar la palabra de Dios. Y vamos a mirar el primero de ellos, que son los que se mencionan como los de junto al camino. ¿Cómo es la tierra que está junto a un camino? Sí. Dura, ¿cierto? Seca. No es una tierra muy recomendable, ¿cierto? Fácil de que lo que pase dañe, ¿cierto? Y así que representa los de junto al camino, ¿sí? Este tipo de terreno representa el tipo de personas que a la hora de escuchar la palabra de Dios cierran su corazón. Tienen un corazón endurecido. Son indiferentes, desinteresados por la palabra de Dios. No prestan la atención ni el interés a la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra, ¿qué sucede? No puede entrar porque estas personas no tienen interés en la palabra de Dios. Quizás el interés al acercarse a Jesús sea solo un milagro, sea solo que los ayude a arreglar un problema, pero no les interesa aprender lo que Jesús les quiere enseñar para que sus vidas sean cambiadas, sean transformadas. Este tipo de personas, los de junto al camino, por esta actitud, entonces el maligno fácilmente viene y ¿qué hace? Se lleva la palabra, se roba la palabra de esas vidas. ¿Por qué? Porque sus corazones no están. Miremos el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, pero esta palabra y no la entiende, no es porque la persona en sí mismo no la pueda entender o no tenga el don de Dios para entenderla, sino es que no la quiere entender, que no le interesa esa palabra, ¿sí? No le interesa, no la quiere entender. No hay una disposición en su corazón para poder entender y para poder aprender la palabra. Y sigue diciendo el versículo 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Si nosotros fuéramos a sembrar una cosecha junto al camino, en un terreno que está junto al camino, seguramente en primer lugar la semilla no profundizaría en la tierra, y en segundo lugar cualquier animal o cualquiera que pase por ahí fácilmente se podría
llevar y dañar la semilla, ¿cierto? Y eso sucede muchas veces en nosotros cuando escuchamos el mensaje de Dios, pero no hay un interés, no hay una disposición, no hay un deseo por aprenderlo. Salimos y fácilmente otras personas y otras situaciones nos roban el mensaje. Entonces de repente usted aquí escuchó sobre algo y salió allí a la calle o en las noticias o alguien que estaba diciendo algo diferente, y nos es fácil más creer a eso y no creer a la palabra de Dios. ¿Será que sucede eso en medio de nosotros? ¿Cierto? Muchas veces nos es tan difícil creerle a Dios, pero nos es tan fácil creerle a otras personas o a otras cosas. Así que los de junto al camino representan ese tipo de personas que no toman en serio el mensaje de la palabra de Dios, que no se interesan por realmente aprender de la palabra, por realmente atesorarla en su vida, y fácilmente otras personas u otras circunstancias les confunden y les alejan de la verdad de Dios, porque sus corazones están endurecidos y trajinados con otra cantidad de cosas que no es lo que Dios tiene para sus vidas. Pero luego siguen otros. ¿Y cuál es el otro tipo de terreno o el otro tipo de personas que se nos describe acá? Aquellos que son como tierra o semilla que cae en pedregales, ¿cierto? ¿Y cómo es una tierra con piedras o un terreno en pedregales? Hay muy poca tierra, ¿cierto? Mucha piedra, poca tierra. ¿Y qué pasa con las semillas que caen en terreno así? No tiene una buena raíz, ¿cierto? No tiene una buena raíz. Y el Señor dice en el verso 20: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe como con gozo, ¿cierto? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así que el que se compara aquí, el tipo de persona que se compara con este terreno en pedregales, es aquella persona que se emociona, le llama la atención algo de Dios, se emociona, viene, se acerca al Señor, hace compromisos con Dios y dice: sí, claro, yo voy a seguir al Señor, me siento realmente emocionado, siento realmente que esto es lo que debo de hacer. Hace compromisos con Dios, seguramente empieza a buscar a Dios, seguramente empieza a leer su Biblia de vez en cuando, empieza a orar, empieza a tratar de caminar con el Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa luego? Cuando caminamos con Dios, ¿será que no hay problemas? Cuando caminamos con Dios, ¿será que no hay pruebas? Personas que llegan a Dios con una expectativa equivocada, que llegan pensando que caminar con Dios es que todo va a ser fácil, que todo va a ser bien, que no va a haber problemas, que no va a haber dificultades. Pero ¿cuál es la razón por la cual estas personas resultan marchitándose en su caminar con Dios? ¿En qué momento sucede eso? Cuando vienen
las pruebas y cuando vienen las dificultades. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque esto es muy diferente al evangelio que quizás en muchos lugares hoy se predica. Un evangelio donde nos hablan y donde nos prometen que si tú vienes a Dios, todos tus problemas se van a acabar, todos tus problemas se van a solucionar y no vas a sufrir, sino que todo va a ser bonito y todo va a ser en bendición. Pues resulta que el mismo Señor Jesús aquí señaló que aún caminando con Él, van a haber momentos, van a haber etapas donde van a venir las pruebas y donde van a venir las aflicciones. Caminar con el Señor no es que todo va a estar bien. Caminar con el Señor implica, y lo vemos aquí en el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. A veces creemos que por la palabra solo nos va a venir bendición, pero lo que yo encuentro aquí es que Dios nos está diciendo que por la palabra y que por seguirlo a Él también nos van a venir pruebas, también nos van a venir dificultades, también nos van a venir aflicciones, y que necesitamos ser conscientes de ello y estar preparados también, no solo para recibir lo bueno de Dios, sino también para recibir las pruebas y las dificultades que muchas veces llegan. Entonces estas personas que se comparan con este terreno de pedregales son personas que tienen una vida poco comprometida con Dios, superficial, poco compromiso con Dios, una vida superficial, inconstantes, no oran de vez en cuando, leen su Biblia de vez en cuando, así, sobre la superficie. ¿Y qué pasa entonces cuando viene la prueba? ¿Qué sucede en el momento de la aflicción, de la prueba? No se resiste porque no hay profundidad en Dios, no hay profundidad en su palabra, no hay profundidad en Él. Y por esa razón muchos vuelven atrás, porque empiezan a caminar con Dios y empiezan a venir no solo las bendiciones, porque ciertamente vienen las bendiciones, pero también empiezan a venir las pruebas, las dificultades, y entonces a causa de eso dicen: no, yo mejor estaba mejor antes, no tenía tantos problemas como ahora que estoy caminando con Dios. Y entonces retroceden. Pero luego sigue otro terreno, y es entre espinos. Versículo 22. Imagínese usted cómo será sembrar entre espinos o entre la maleza, no limpiar, sino sembrar donde hay monte. ¿Cómo será eso? ¿Sí? Y el Señor dice en el versículo 22: y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, ¿cierto? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces aquí hay otro tipo de personas. Hemos visto dos hasta el momento: aquellos que no le ponen nada de interés al Señor, a la prédica, están en la reunión y están distraídos en otros temas, no les interesa la palabra, no. Y entonces la palabra no entra, no da fruto. Otro tipo de personas
los que con emoción vienen y les gusta ciertas cosas, pero no tienen un compromiso serio, profundo con Dios. Y entonces, cuando llegan las pruebas, se apartan. Y ahora vienen este tercer tipo de personas, que son aquellos que oyen la palabra, seguramente la reciben en su corazón y empieza a crecer la palabra en su corazón. Empiezan a tener un cambio en sus vidas, empiezan a tener una vida nueva, empiezan a tener una vida diferente, empiezan a caminar con Dios, con compromiso, están con el Señor, quizás hasta empiezan a servir a Dios, están ahí con el Señor. Pero de repente estas personas no tienen cuidado de que otras cosas empiezan a convertirse en una prioridad en sus vidas, que otras cosas empiezan a crecer también dentro de su corazón, y el Señor encierra esas cosas nombrándolas así. Versículo 22: pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Todos nosotros sabemos que cuando uno siembra y no limpia y deja crecer la maleza, ¿qué va a suceder con la semilla que se ha sembrado, con la planta que ha nacido? Se ahoga, ¿cierto? Se ahoga. Y lo que nosotros podemos ver aquí es que el Señor está diciendo que esa maleza que muchas veces dejamos crecer en nuestro corazón está encerrada en los afanes de este siglo y en el engaño de las riquezas. ¿Y cuáles son los afanes de este siglo? El Señor habló sobre eso en Mateo capítulo 6, versículo 25. Y el Señor dijo: por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y sin duda alguna, si nosotros somos honestos, el afán y la preocupación por estas cosas nos llevan a quitar a Dios del primer lugar de nuestras vidas muchas veces. Nos lleva a que otras cosas que creemos que son las que pueden suplirnos esas necesidades se conviertan ahora en la prioridad de nuestras vidas. Entonces ya no tenemos tiempo para orar, ya no tenemos tiempo para leer la Biblia, ya no tenemos tiempo para asistir a la iglesia, ya no tenemos tiempo para servir, ya no tenemos tiempo porque ahora estamos ocupados en otras cosas. Y sin darnos cuenta, esas ocupaciones y esas prioridades que ahora han venido a nuestra vida han ido desplazando a Dios, han ido desplazando la palabra de Dios, y en mí ya no se refleja a Jesús. En mí ya no está la vida de Jesús, ya no está el carácter de Jesús, ya no está la imagen de Jesús. Poco a poco me voy alejando y me voy desfigurando de lo que en realidad estoy llamado a hacer y estoy llamado a hacer en Dios. Y esta sin duda quizás es una fotografía a la cual debemos prestar mucha atención, porque sin darnos cuenta nos puede suceder o nos puede estar sucediendo a muchos hoy en día, y quizás podríamos decir que es la condición más generalizada en la iglesia del Señor en este tiempo.
Hoy en día nosotros decimos no tener tiempo para las cosas de Dios porque ahora estamos ocupados con otras cosas. Hoy en día no se persigue el conocer a Dios, el amar a Dios, el honrar a Dios. Hoy en día se persigue el dinero y se busca el dinero más que buscar a Dios. Las personas, en lugar de correr tras de Dios, corren tras la búsqueda del dinero. Y sin darnos cuenta, nosotros como creyentes podemos caer también en esa misma corriente. Y eso es lo que el Señor Jesús estaba diciendo acá con este ejemplo. Estaba diciendo: tengan cuidado, porque ustedes pueden llegar a ser inicialmente una buena tierra donde la palabra empieza a crecer. Pero si ustedes no tienen cuidado con limpiar y evitar que otras cosas crezcan en su corazón, como el afán, el desespero, la ambición, la codicia y el deseo por el dinero y la preocupación por el qué voy a comer mañana, por el qué voy a vestir mañana, y en eso usted se desespera y empieza a hacer una cantidad de cosas y descuida las cosas de Dios, ahí todo empieza a ponerse mal. Ahí todo se empieza a dañar. Podemos tener buenas intenciones, podemos tener grandes dones, talentos que Dios nos ha dado, pero si no tenemos cuidado con aquello que crece juntamente en nuestro corazón y aquello que se va convirtiendo en una prioridad en nuestra vida, fácilmente eso va a ir desplazando al Señor. Así que hasta el momento tres tipos de personas. Los primeros que no les interesa, no se esfuerzan ni quieren aprender del Señor, recibir sus enseñanzas. Los segundos, aquellos que como que sí les llama la atención, pero no tienen un compromiso profundo con Dios, y entonces cuando viene la prueba se alejan. Los terceros, aquellos que se comprometen, que empiezan a servir, que empiezan a caminar con Dios, pero con el transcurrir del tiempo otras cosas empiezan a volverse su prioridad, empiezan a ocupar su tiempo, empiezan a ocupar su espacio, empiezan a ocupar su vida, y eso empieza a ahogar la palabra de Dios. Y ahora viene un cuarto terreno. Versículo, volviendo, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, 60 y 30 por uno. ¿Cuál es este cuarto terreno? La buena tierra, donde la semilla o donde la palabra que se siembra da fruto, da fruto. ¿Y nosotros qué entendemos con dar fruto? Entendemos que el fruto es cuando una semilla se multiplica, ¿cierto? Uno siembra, un ejemplo, una pepa de maíz, ¿no? Un grano de maíz. Y luego, ¿cuántos cosecha uno cuando esa semilla da fruto? Muchos. Se multiplica la semilla que sembramos, y eso entendemos por el fruto, ¿no? Una multiplicación de la semilla que se ha sembrado. Y lo que nosotros vemos aquí es que esta buena tierra representa a aquellas personas
que oyen la palabra, que la entienden, es decir, que muestran realmente un interés por la palabra, que la estudian, que la aprenden, que la reciben, que la atesoran, que la cuidan en su corazón, que la riegan, que la cultivan dentro de ellos, y entonces esa palabra se empieza a evidenciar en sus vidas. Entonces ellos empiezan a dar fruto, que en otras palabras es que la semilla del mensaje de la palabra se empieza a multiplicar en ellos, y entonces esa palabra ya no es solo una teoría, sino que ahora, si la palabra me enseña que yo debo perdonar y yo estoy siendo una buena tierra, entonces yo empiezo a practicar el perdón, porque estoy atesorando la palabra y ella se está multiplicando en mí. Y entonces, si la palabra me enseña que debo de honrar y que debo de hacer el bien, entonces yo lo empiezo a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra se multiplica en mí. Se multiplica la palabra en cada uno de nosotros. Y luego dice acá algo muy importante, ¿no? Dice que produce algunos al 100, al 60 y al 30 por uno. O sea, algunos de esa buena tierra, algunos producen al 100, otros producen al 60, otros producen al 30. ¿Cierto? Hay una diferencia. Pero sin embargo, están dando fruto. Están dando fruto. Ustedes recuerdan, el Señor en alguna ocasión pasó y miró una higuera, ¿y qué buscó en ella? Fruto, ¿cierto? ¿Qué busca encontrar Dios en cada uno de nosotros? Fruto. ¿Y cómo es posible que haya fruto en nosotros? ¿Cómo es posible que haya fruto en nosotros? Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la llevamos a nuestro corazón, la meditamos, la cultivamos y la empezamos a poner en práctica, ahí empieza a haber fruto en nuestras vidas. Necesitamos entender algo. La idea principal del Señor con esta parábola es demostrar que no depende del mensajero, que no depende de la semilla, porque aquí nosotros vemos que el mensajero era el mismo, que la semilla era la misma. ¿En dónde estuvo el problema para que no hubiese fruto en todos los casos? En el terreno, ¿cierto? El problema no estuvo en el sembrador, el problema no estuvo en la semilla, el problema estuvo ¿dónde? En el terreno donde cayó la semilla. Y yo creo que eso nos habla una verdad tremenda para nuestros tiempos. No es solo porque a veces nosotros pensamos que es la iglesia. Nosotros pensamos que, ay no, ese mensaje allá como que sí, como que no. Y por eso mi vida no avanza y por eso mi vida a veces no está tan bien. A veces le echamos culpas al sembrador, le echamos culpas a la semilla, pero no nos damos cuenta que el problema no es el sembrador, que el problema no es la semilla, que el problema está en ¿dónde? En nuestro corazón. Si usted no tiene un corazón dispuesto para Dios, puede ir a la iglesia que vaya, puede escuchar el mejor sermón que escuche, pero si no dispone su corazón para Dios, en su vida no va a pasar nada. No va a suceder nada. Y esto nos lleva a la reflexión. Y el Señor está apuntando aquí a eso.
Y el Señor está señalando aquí cuáles son los obstáculos que se pueden presentar para impedir que nosotros demos el fruto que Dios espera de nosotros. Y el primer obstáculo es un corazón indiferente, desinteresado, duro, que no le interesa y que no se enfoca ni se dedica a la palabra de Dios. Muchas personas vienen buscando los milagros, las señales, las sanidades, pero el Señor aquí está diciendo que lo que produce fruto no son los milagros, lo que produce fruto no son las señales, las maravillas. Lo que produce fruto en nuestra vida es la bendita palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos, la recibimos y la practicamos en nuestra vida. Así que cuando venimos a la iglesia, no venimos solo para buscar que Dios haga un milagro, venimos para aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y lo que necesitamos para la vida. Venimos a aprender del Maestro. Venimos a aprender de su verdad, porque solo ella es la que puede traer fruto a nuestra vida. Así que yo le animo, si usted no tiene una Biblia, consiga una Biblia. Si usted le da sueño, es de los que le da sueño durante el mensaje, por favor, disponga su corazón, porque creo que toda la parte de la reunión es importante, pero sin duda alguna el mensaje es la parte central, porque es la palabra de Dios. Y si usted tiene una Biblia, no solo ténganla, léanla, escudriñela, tráigala a las reuniones, ábrala con nosotros y pongamos más atención a la palabra de Dios, porque ahí es donde está la bendición de Dios para nuestra vida. Esa es la semilla que puede producir en nosotros un cambio y un fruto verdadero. Así que la idea central de esta parábola es mostrar las cosas que nos pueden impedir dar el fruto que Dios desea que haya en nosotros. Entonces, en primer lugar están los que no les interesa la palabra, no se dedican a ella. En segundo lugar están aquellos que les interesa algunas cosas, ¿no? Lo bueno, pero no les gusta la parte de las pruebas, no les gusta la parte de los problemas. Y en tercer lugar está aquellos que les gusta la palabra, pero que empiezan a ocuparse en otras cosas y empiezan a descuidar la palabra por estar ocupados en el trabajo, en los negocios, buscando el dinero, buscando las cosas materiales. Y por eso se descuidan y la palabra deja de dar el fruto en ellos. Y en cuarto lugar están los que oyen la palabra y aquellos que dan fruto al 100%, al 60%, al 30%, pero dan, en diferentes proporciones, pero dan fruto. Y eso es lo que el Señor desea de nosotros, que demos fruto. Y yo quisiera invitarles en esta mañana para que nos coloquemos sobre nuestros pies y nos hagamos ciertas preguntas a la luz de esta palabra. ¿Qué clase de terreno cree que es usted? ¿Qué clase de terreno cree que es usted? Pensemos por un momento, ¿con qué tipo de tierra usted se identifica? ¿Junto al camino? ¿Pedregales, entre espinos o buena tierra? Buena tierra es aquellos que están
comprometidos con Dios, constantes, permanentes, sirviendo al Señor, dando fruto para el Señor, haciendo algo para Dios. No están solo en una silla, sino están haciendo algo para Dios. Así que cerremos por favor nuestros ojos y preguntémonos en esta mañana, ¿qué clase de terreno está usted siendo? ¿Está dando fruto para Dios como Dios espera? ¿O es usted solo de los que espera de Dios recibir cosas y no está comprometido con Dios para darle a Él también el mejor fruto que usted pueda darle? Creo que debemos reflexionar en esta mañana como iglesia, y creo que debemos dejar de buscar solo recibir de Dios, y debemos también recordar que Dios espera fruto de nosotros. No es solo pedirle a Dios y esperar que Dios nos dé, sino que también es darle nosotros a Él el mejor fruto de lo que podamos darle. Oh Señor, aquí estamos en esta mañana, Padre. ¿Quién como tú, Señor Jesús? Señor, gracias porque a pesar de que han pasado más de 2000 años, nosotros hoy tenemos el gran privilegio de seguir escuchando tus benditas enseñanzas, Señor. Así como lo tuvieron aquellos cuando tú estuviste en esta tierra, Señor. Gracias porque en las Escrituras han quedado tus enseñanzas para nosotros en este tiempo, Señor. Y hoy quizás somos nosotros parte de ese grupo de personas que te escuchan, Señor. Parte de ese terreno donde tú estás esparciendo la semilla de tu palabra, Señor. Y hoy queremos, Padre, Señor, examinarnos qué tipo de terreno somos. ¿Qué tal si usted se pregunta a sí mismo qué tipo de terreno es usted? O le pregunta a Dios, Señor, ¿qué terreno estoy siendo yo? ¿Qué terreno estoy siendo yo? ¿Qué terreno es mi vida hoy? ¿Está dando el fruto que debería dar para Dios? ¿Qué le está impidiendo a usted dar el fruto y los frutos que Dios espera de su vida? Pregúntese por ello en esta mañana. Señor, ayúdanos hoy, que a partir de esta palabra, Señor, no salgamos igual, no salgamos, Señor, como entramos, sino que en verdad, al disponer nuestro corazón, podamos llevarnos en él tu palabra, Señor, y la necesidad que tenemos, Dios, de interesarnos en tu palabra, de prestar atención a tu palabra y de atesorarla en nuestros corazones, Dios, y de dar fruto a través de ella en nuestro día a día. Señor, oramos en esta mañana que tú por favor nos hagas una buena tierra. ¿Qué tal si juntos oramos y juntos le pedimos a Dios, Señor, haz de nosotros una buena tierra, Señor? Que yo no sea una tierra donde la semilla de tu palabra se pierde o se daña, Señor, sino que yo pueda ser una tierra donde la semilla de tu palabra produzca, Señor, fruto, mucho fruto, al 100%, Señor. Por favor, Espíritu Santo de Dios, obra en cada uno de nosotros, Dios, y danos un interés, danos una disposición, danos un amor y danos un anhelo por la palabra tuya, Señor, y ayúdanos a llenarnos cada día de ella, Señor, y a poderla cuidar y a poderla cultivar en nuestra vida, de tal manera que
esta nos transforme, que esta nos cambie, que esta nos lleve a ser diferentes, Señor. Oramos en esta mañana, Señor, por ello. Haz de nosotros buena tierra, Señor. Haz de nosotros buena tierra. ¿Qué tal si usted le pide eso a Dios? Con todo su corazón usted le diga: Señor, haz de mí una buena tierra, Señor. Haz de mí una buena tierra, Señor. Haz de nosotros una buena tierra, Padre. Quita la dureza de nuestros corazones, Señor. Quita, Señor, toda falta de compromiso, de doble ánimo, Señor, de nosotros. Quita de nosotros, Señor, el afán, el deseo por el dinero, por las cosas materiales, Señor. Y ayúdanos, por favor, Padre, a preparar nuestro corazón para que sea una buena tierra, Señor. Para que sea esa tierra, Señor, donde tu palabra dé fruto abundante en nuestras vidas, Dios. Oramos en esta mañana, Señor, que tú nos ayudes, Dios, por favor, y nos concedas ser una buena tierra de ahora en adelante, Jesús. Que demos mucho fruto, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén.
ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Solo a ti te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te